Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Jueces y Juezas en Línea, el programa de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, que intenta establecer ese nexo entre la ciudadanía y la judicatura a través de las redes sociales, a través de las plataformas que nos entregan las nuevas tecnologías, y en este caso, a través del Facebook Live del Poder Judicial, donde ustedes pueden hacer las consultas, inquietudes, pueden plasmar esas dudas que les han sobrevenido a propósito de un tema que está muy candente claramente, que es las solicitudes de retención por el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Para eso nos encontramos con la magistrada Macarena Navarrete González. Ella es jueza del juzgado de familia de Copiapó, a quienes saludamos en esta oportunidad. ¿Cómo está, magistrada? Hola, Cristian, muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están acompañando hoy. Así es, yo me presento también, soy Cristian Ángel, soy periodista de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Copiapó y vamos a iniciar esta jornada de jueces y juezas en línea con precisamente una especie de balance, magistrada, acerca de cómo ha sido este trabajo, que claramente no está en la planificación de ningún tribunal, que es una primera ley de retención de 10%, una segunda ley de retiro de fondos previsionales y una tercera ley que tal vez muchas personas no se lo esperaban, pero que finalmente fue tomando vuelo, como se dice en buen chileno, y finalmente desembocó en que nuevamente los tribunales tengan que hacerse cargo de las retenciones. Magistrado, ¿cómo ha sido este trabajo en los últimos meses? Cristian, efectivamente ha sido un trabajo que no nos esperábamos este tercer retiro, y después de este tercer retiro ya estamos esperando que venga un cuarto y quizás un quinto, y nos estamos un poco preparando también para eso. Pero aunque era algo que no esperábamos, estábamos mejor preparados que la primera vez. La primera vez no solo fue algo para lo que no estábamos preparados, sino que también el legislador no normó, no reguló con detalle lo que estaba especificando. Es decir, solo en un par de líneas estableció que este retiro del 10% podía ser retenido por los juzgados de familia por deudas alimenticias. Entonces eso nos dejó en un escenario para el que no estábamos preparados y donde tuvimos que improvisar mucho. Eso significó arduas jornadas de trabajo a nivel nacional, por todos los jueces de familia, y arreglando un poco la carga en el camino. Luego, cuando vino la segunda ley que implementó este segundo retiro, ya el legislador se preocupó un poco de ordenar la forma en que esto se iba a llevar a cabo y cómo podíamos hacerlo en caso de haber más deudas o más tribunales con un mismo deudor. Y en este tercer retiro ya estábamos claramente mejor preparados, sin que lo esperáramos, pero estábamos mejor preparados que la primera vez. Además, la primera vez no contamos con apoyo los tribunales de familia, sino que entre quienes mismos estábamos trabajando tuvimos que resolver y abarcar todo el trabajo que se tuvo que hacer. Pero ya después, cuando vino el segundo retiro, se nos gestionó apoyo a nivel de la Corte Suprema con destinaciones de jueces. Y en este tercer retiro se mantuvo. Claramente, magistrada. Una consulta que tal vez mucha gente se hace es, ¿cuáles han sido si pudiera decirme, dos o tres principales problemas que ha tenido la judicatura o los tribunales de familia para agilizar, para que se haga más rápida esta entrega de los fondos retenidos? En el primer retiro el principal problema fue que las personas, las alimentarias, presentaban sus solicitudes en las múltiples causas que tenían. Entonces eso, además de abultar la cantidad de trabajo, significaba que había retenciones decretadas en múltiples causas. Eso se fue solucionando ya luego con el segundo retiro, que pudimos ordenar un poco las cosas, y ahora las usuarias, me refiero a las usuarias porque la mayoría son mujeres, pero nuestros alimentarios en general ya conocen la causa donde tienen que hacer sus solicitudes, y eso un poco demoraba el pago efectivo, porque la AFP tenía 4 o 5 órdenes de retención, todas a lo mejor del mismo tribunal, pero en distintas causas. Ese fue uno de los principales problemas. Otro de los problemas que se mantienen hasta el día de hoy es
se presenta cuando uno de los deudores tiene más causas, tiene más de una causa, sea en el mismo tribunal o en distintos tribunales, porque eso significa calcular la pensión en cada una de esas causas y luego dividir ese 10% retenido entre todas las causas. Y cuando se presenta esto en un tribunal, entre tribunales diferentes, esa división se hace con el tribunal que tiene la causa más antigua. Y muchas veces no todos los tribunales tenemos el mismo ritmo de trabajo. Algunos lo hacemos más lento, más rápido, y eso produce una demora en el pago final. Y finalmente yo creo que el tercer gran problema es la demora que presenta la AFP. La AFP hoy día en términos generales se está demorando mucho más de aquellos plazos que establece el legislador para informarnos primero si el afiliado hizo o no uso de su derecho a hacer retiro, luego para informarnos el monto retenido. Entonces, con esas dos informaciones se va dilatando el pago y algo que el legislador estableció plazos no se está cumpliendo. Y eso yo creo que es el principal inconveniente que tenemos para llevar a cabo el pago efectivo de estas sumas. Así es, magistrada. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas que nuestros usuarios del Facebook Live del Poder Judicial están haciéndonos llegar a nuestra plataforma. La primera es de Maciel Gutiérrez, que hace una doble pregunta en realidad. Dice, ¿cuánto debo esperar desde que hice la solicitud de retención? No especifica si es la primera, segunda, tercera, pero me imagino que probablemente sea similar, magistrada. Y dice, ¿a quién hay que llamar o dónde debo ir para saber sobre el estado de mi retiro? Maciel nos pregunta. Bastante frecuente esa, Cristian. Y lo cierto es que el plazo entre que se presenta la solicitud de retención y que se decreta la retención es brevísimo. No pasan, entre la solicitud y la resolución que ordena retener, no pasan más de 2 días, ¿cierto? Pero de ahí en adelante vienen las dificultades que yo le explicaba recién, que tienen un poco que ver con que la AFP nos tiene que informar si el afiliado, el deudor, hizo o no uso de su derecho a retiro. Porque de eso va a depender que el tribunal ordene el pago directamente o bien ordene la subrogación. Que la subrogación se presenta cuando el tribunal autoriza a la alimentaria a retirar estos fondos, en palabras sencillas, ¿ya? Y eso va a depender de la información que nos entregue la AFP. Y luego la AFP nos tiene también que informar cuánto dinero tiene disponible. Si el deudor tiene una sola causa, eso debiera demorarse menos que aquellos casos en que el deudor tiene más de un alimentario, con más de una causa, y más aún en distintos tribunales. Por lo tanto, yo no le puedo dar una respuesta cierta de cuánto se va a demorar. Pero para consultar el estado de sus retenciones está el portal del Poder Judicial. La persona ingresa a www.pjud.cl e inmediatamente aparece un banner en grande, lo primero que aparece, consulta aquí el estado de tu 10%. Y ahí la persona ingresa sus datos y le va a aparecer inmediatamente el estado de su solicitud. En el Tribunal de Familia de Copiapó, en todo caso, estamos atendiendo en forma presencial, en forma telefónica, en forma remota y por correo electrónico algunas consultas. Todos esos canales están habilitados para conocer el estado de sus solicitudes. Magistrada, una consulta que sin duda va muy aparejada con lo que usted estaba diciendo recién. Es la que hace Marcela Álvarez, que nos dice, ¿qué debo hacer si la autorización del juzgado ya está lista y fue redactada el 3 de marzo de 2021 y ya estamos en mayo y la AFP aún no paga la segunda retención? Solicitar en el tribunal que se aperciba a la AFP. Es esa palabra, que se obligue en definitiva a la AFP a dar cumplimiento. Nosotros lo estamos haciendo y cuando no dan cumplimiento en el plazo que el tribunal ordena, estamos aplicando multas contra la AFP. Y ese mecanismo ha generado resultados, porque llega la resolución que aplica la multa y la AFP inmediatamente aparece respondiendo que ya depositó.
Pero eso no tenemos una forma nosotros como tribunal de ir pesquisando a quién sí, a quién no. Va a depender de la persona que hizo su solicitud el presentar este escrito solicitando que se le exija a la FP que cumpla. Y desde el 3 de marzo o desde el mes de marzo hasta ahora, claramente la parte está en condiciones de solicitar eso. Si el tribunal ya ordenó el pago, se debió haber pagado. Una consulta muy similar, magistrada, nos hace Carvic Moscoso, quien dice que ya envié toda la documentación a la AFP, la resolución, etcétera. Voy cada 15 días a preguntar a la AFP Cuprum y su respuesta es que todavía no responde la fiscalía, me imaginamos que es el tribunal, siendo que el pago ya está listo para ser depositado. Llevo más de 2 meses esperando. Cristian, puede ser que efectivamente sea la fiscalía, pero la fiscalía como órgano interno de la FP, porque esto pasa por un trámite en que se hacen depósitos masivos por la FP. No es que a cada causa o a cada deudor la FP vaya y le haga una transferencia. Esto pasa por procesos de tesorería de las AFP y a veces se demoran más de 15 días. Y por eso el llamado que yo les hago es que cuando la AFP les sigue dando respuestas evasivas, presenten la solicitud ante el tribunal y soliciten que se exija el cumplimiento. Nos hemos encontrado con FPs que incluso dicen es que la resolución decía cuenta de ahorro y la cuenta es una cuenta vista. Entonces objetan muchas cosas y enlentecen el pago. Entonces puede que a la persona que nos hace esa pregunta, efectivamente sea eso, que la Fiscalía está demorando el pago a nivel interno de la AFP. Así es. Bueno, unido con lo que conversaba recién usted, magistrada, tenemos la consulta de Xiamara Ollanedel, quien dice, buenas tardes, a mí me pagaron la primera retención del 10%, el segundo todavía no sale ni la liquidación de la segunda retención, y ahora hice nuevamente el trámite de retención por el tercer retiro. Mi pregunta es, ¿qué está pasando con la segunda retención que todavía no sale ni la liquidación, ya que lleva meses? Difícil saberlo porque son tribunales distintos y no funcionan, cada tribunal tiene su propia realidad, magistrada. Exacto, eso le iba a decir. Si es una situación de acá del Tribunal de Familia de Copiapó, sería bueno que a lo mejor la pudiéramos contactar internamente para ayudarle a solucionar su problema, porque de verdad no debiéramos tener liquidaciones de hace mucho tiempo. Ahora, hay usuarios que efectuaron su solicitud de retiro del segundo 10% recién, entonces la liquidación aún no sale, o que hicieron las dos solicitudes en forma conjunta y tampoco la liquidación sale. Pero una liquidación, un retiro que se solicitó cuando aparece este segundo 10%, no debiera tener su liquidación pendiente. Entonces, si se trata de una usuaria del Juzgado de Familia de Copiapó, me gustaría a lo mejor, Cristian, que la pudiéramos contactar por interno y pedirle los datos para poder darle una respuesta más concreta y ayudarla a agilizar su proceso de pago. Sí, probablemente igualmente podría acercarse ella al tribunal de la ciudad de donde reside en su comuna para consultar qué pasa con su causa. Tengo una consulta muy interesante, magistrada, pero la voy a dejar al final. Perdón. Que hay tribunales que no han tenido refuerzos de funcionarios liquidadores y muchas veces no dan abasto para responder a todas las solicitudes de liquidación. Claro. Le decía, magistrada, que tengo una consulta muy interesante de María José Donoso, pero que la voy a dejar al final porque me parece que ahí hay una reflexión que usted podría hacer, así que María José, no te vayas de la sintonía de jueces y juezas en línea porque tu pregunta la vamos a leer al final. Tengo una consulta. Hola, a mí ya me pagaron el primer y segundo retiro. En esta ocasión, él pidió voluntariamente el pago a la AFP, pero ahora no lo solicitó y yo sí lo pedí al tribunal. ¿Debo hacer algo más para tener ese tercer retiro, ya que me adeuda casi 7 millones de pesos? Nos pregunta Elvira Martínez. Mira, en este caso, si usted ya se le pagaron las dos primeras retenciones y él voluntariamente había solicitado el retiro del 10%, también puede ser beneficiada, digo yo, también se le puede pagar con cargo a este tercer retiro. No es necesario que el deudor haga la solicitud de retiro.
porque para eso se estableció el pago por subrogación, que se presenta cuando el deudor no ha hecho solicitud de retiro y el tribunal ordena que la alimentaria se subrogue, reemplace al deudor en el derecho para hacer este retiro. De manera tal que no es necesario que él haya hecho su solicitud de retiro del 10% para que el tribunal retenga y finalmente la AFP pague. Así de magistrados, bueno, son las 15 horas con 17 minutos, una consulta que hace Tamara Campos. Hice una demanda de pensión de alimentos en 2008 y quedó sin efecto porque no se pudo notificar al padre de mis hijos. No entiendo por qué no pueden reabrir mi causa, porque ahora dicen que tengo que hacer una nueva demanda. ¿Por qué no puedo seguir con la demanda de 2008? Habría que ver cuál es la causal por la que la demanda terminó. Ya es muy probable que esa causa haya sido declarado el abandono del procedimiento. Cuando se declara el abandono del procedimiento no se puede revivir la causa efectivamente. Y si no estaba notificado, muchas veces es más ágil y más eficaz una nueva demanda conforme a los antecedentes actuales que una del año 2008. Eso es si se declaró el abandono del procedimiento. Si fuera otra la causal de término, yo le aconsejo a la persona que hizo la pregunta, A Tamara. a Tamara que a lo mejor se acerque a la Corporación de Asistencia Judicial o directamente también al Tribunal de Familia y averigüe cuál fue el motivo por el que se terminó esa demanda. Pero claramente los hechos de esa demanda son muy distintos a los de hoy día, la edad del alimentario cambia. Entonces yo creo que es más pertinente hacer una nueva demanda que desarchivar a lo mejor una causa tan antigua. Así es, magistrada, nos encontramos en Jueces y Juezas en Línea. Este programa del Poder Judicial que busca establecer ese contacto entre los usuarios del Poder Judicial, los justiciables, como quieran llamarle, y los jueces y juezas para que ellos puedan responder las consultas que sin duda surgen en lo relacionado con diversas temáticas que tienen que ver con el funcionamiento, ¿cierto?, de nuestra sociedad, y en este caso, la justicia de familia. Ahora tenemos una consulta distinta porque es de la otra perspectiva, magistrado. La consulta es de Homero Mag, dice: hola, me retuvieron los dos 10% y aún no me dan la diferencia. ¿Qué hago? Si no tiene deuda vigente, tiene que presentar una solicitud al tribunal para que el tribunal deje sin efecto la medida cautelar de retención. El tribunal en esa oportunidad va a evaluar si efectivamente hay o no deuda vigente. Si hay deuda vigente, con el saldo que quede va a ordenar pagar la deuda, y si no lo hay, va a dejar sin efecto la medida cautelar. Eso es en términos generales. Pero tiene que él presentar la solicitud ante el tribunal respectivo y ahí el tribunal evaluará la existencia o no de deuda vigente para dejar sin efecto la medida cautelar. Eso se hace directamente a través de la oficina judicial virtual en la causa que corresponda donde se decretó la retención. Magistrada, tenemos una consulta de Natalia Concha, quien nos dice: ¿qué hacer si había orden de retención y la AFP le pagó igual al demandado el primer y segundo retiro? El tribunal le pidió aclarar lo sucedido a la AFP y nada más. No se ha movido la causa sobre ese punto. Hubo desacato. Se le pagó el demandado contra orden judicial y nadie responde, nos dice Natalia. Yo puedo responder por lo que estamos haciendo acá en el Tribunal de Familia y como regla general. No puedo establecerlo en cada caso. En el Tribunal de Familia de Copiapó, ¿qué es lo que estamos haciendo ante esta situación? Estamos informando a la Superintendencia de FP y además estamos informando al Ministerio Público, precisamente porque no se dio cumplimiento a una orden emanada de un tribunal. Y esto ha sido más frecuente de lo que quisiéramos. Se supone que nosotros trabajamos con un sistema interconectado y esta interconexión trabaja o baja la información de un lado a otro diariamente. Pero nos hemos encontrado que con varios casos
en que a pesar de haber una medida cautelar de retención de los fondos del 10%, la AFP ha incumplido esa medida cautelar y ha pagado al afiliado, dejando a los alimentarios sin dinero para hacerse el pago. Y en los casos en que esto se ha advertido, se ha informado, porque también hay muchas personas que se han quedado con esa información y dicen, no, ya le pago, bueno, ya no hago nada más. En los casos en que esto se ha puesto en conocimiento del tribunal, nosotros como tribunal estamos haciendo esas dos cosas. Independiente que podemos y contamos con la facultad de aplicar una multa directamente a la AFP, y lo hemos hecho, estamos remitiendo los antecedentes al Ministerio Público también para que se investiguen los antecedentes y se evalúe si existe la comisión de parte de algún ilícito penal. Muchas gracias, magistrada. Nos acompaña la magistrada Macarena Navarrete González. Ella es jueza del Juzgado de Familia de Copiapó, quien está respondiendo a las consultas que se están entregando a través de la plataforma del Facebook Live del Poder Judicial. Y también puede ver este programa en el www.poderjudicialtv.cl, y después, más adelante, a contar de mañana, prácticamente ya puede verlo en YouTube, la repetición de este programa y de todos los programas anteriores de Jueces y Juezas en Línea. Tenemos una consulta de César Antonio, que es bastante intensa o, digamos, contundente, digamos, magistrada. Dice, ¿por qué los tribunales hacen cálculos arbitrarios de deudas, entre comillas, de pensión de alimentos? ¿Por qué no se considera la información de cotizaciones para justificar lagunas de pago de pensión relacionadas a cesantía, por ejemplo? Y él expone su caso. Dice, hace muchos años, cuando me separé de hecho, depositaba más de lo que exige la ley para que mi hijo no bajara el estándar de vida, porque el cálculo de aquel tiempo no puede pagar, porque el cálculo de aquel tiempo no pude pagar, no se hace sobre el monto legal y sí sobre el acordado. ¿Por qué no se admite contabilizar los registros de depósito en otras cuentas, como la cuenta RUT de mi ex o la cuenta RUT de mi hijo? Él hace esa reflexión diciendo que el hecho de ser hombre no te hace un mal padre o un padre irresponsable per se. Efectivamente comparto con César Antonio que el hecho de ser hombre o el hecho de encontrarse imposibilitado en alguna oportunidad de pagar la pensión de alimentos no lo hace ser tan padre, ni un padre irresponsable tampoco. Pero tenemos que tener claro que la pensión de alimentos se debe siempre que se mantengan las condiciones que legitimaron su establecimiento. ¿Qué significa esto? Que mientras la pensión de alimentos no sea modificada, se va a deber en el monto que se estableció, haya sido este monto acordado por las partes de común acuerdo, o lo haya fijado el tribunal a través de una sentencia. Si no ha habido una modificación que decrete el cese o la rebaja por la cesantía del deudor, él está igualmente obligado a pagar esa pensión. Y esa pensión no va a depender de cuánto gana o cuánto no gana, salvo que esté fijada en un porcentaje de sus ingresos. Y en ese caso la situación es distinta. Pero si es en un monto fijo, él va a deber ese monto, esté cesante o no esté cesante. Y es responsabilidad del deudor iniciar las acciones para rebajarlo, cesarlo durante esos periodos de cesantía. Y hay solicitudes en que el deudor señala haber pagado a través de otras cuentas, cuenta RUT habitualmente o cuenta RUT de los hijos. Y eso se pondera, se evalúa por el tribunal. No siempre se descartan esos pagos, pero tienen que acreditarse que sí se hicieron como concepto de pensión de alimentos, que no fue que la mamá del hijo le prestó 200.000 pesos para pagar la universidad y le está devolviendo esa plata, por ejemplo, en la cuenta RUT. Tiene que acreditarse que depositó ahí por cualquier razón, pero tiene que acreditarlo, porque la forma en que se paga la pensión de alimentos es la que se estableció o en la sentencia o en el acuerdo. Y cualquier otro pago va a ser cargo de la parte que la ley, o sea, del deudor, en este caso del papá que debe la pensión, acreditar que era pensión de alimentos. Y ahí el juez deberá resolver si corresponde o no descontarlo del total de la deuda. Así es, magistrada. Tenemos una consulta que es bien recurrente, que se refiere a la necesidad de información.
de dónde obtener esa información, de dónde hacer un seguimiento, cómo consultar en qué estado está su causa, cuáles son los mecanismos que usted podría recomendar, magistrada, para que los usuarios, las usuarias puedan saber en qué está la solicitud de retención. Como les comentaba Cristian al principio de la entrevista, de la conversación, existe el portal del Poder Judicial donde se ingresa y el primer banner que aparece es consulta aquí el estado de tu retención. Esa es una fórmula. La otra fórmula es a través de la revisión de las causas de cada uno en la oficina judicial virtual, en el portal también de los juzgados de familia, con su RUT y el número de causa. Las personas pueden entrar a los sitios web con la finalidad de averiguar el estado de sus causas. ¿Qué es lo que yo les recomiendo hoy día a todos aquellos que tienen acceso a estas tecnologías, que me imagino son los usuarios que nos están viendo hoy día también, que lo hagan a través de esta forma? Porque así se evitan las aglomeraciones en el tribunal y las largas esperas. Hoy día nosotros en el Tribunal de Familia Copiapó estamos solo con una funcionaria que atiende de manera presencial. Los demás funcionarios están de forma remota, atendiendo también, pero de forma remota. Entonces la espera en el tribunal es bastante. Y para no exponerse a esas largas esperas, la fórmula más rápida de acceder es a través precisamente de las páginas web. La oficina judicial virtual para presentar escrito y la página web del Poder Judicial para consultar el estado de sus causas en general. Claro, sin duda que la situación de pandemia ha generado diversas dificultades para los usuarios, pero también para los tribunales, que no pueden trabajar como tal vez yo entiendo que es así, que los funcionarios, los jueces desean estar en los tribunales para dar una mejor atención, pero lamentablemente también hay protocolos que hay que respetar. Inés Echeverría nos hace la siguiente consulta, magistrada. Dice, mi consulta es: a mí sí me llegó la orden de pago, pero la AFP me la rechazó por no tener subrogación. El juzgado me rechazó el escrito porque, según el demandado, sí había pedido el segundo 10% y la AFP sigue sin querer pagar porque dice que falta eso, lo de la subrogación. Entiendo de lo que dice Inés, que el tribunal habría decretado el pago directamente y no el pago por subrogación, pero la AFP le habría dado la respuesta que el afiliado, el deudor, no hizo solicitud del retiro, por lo tanto lo que correspondería sería la subrogación. ¿Qué le puedo recomendar a Inés, si es que lo ha hecho, si no lo ha hecho? Que reitere su solicitud en orden a que se decrete la subrogación. Pero que antes de eso revise la causa y vea qué es lo que informó la AFP en la causa, porque muchas veces la AFP puede que ella vaya a la sucursal de la AFP o consulte el estado de su solicitud por internet y le digan, no, si es que el señor no solicitó nada, pero al tribunal le informaron que sí lo había solicitado. Lo primero que tiene que hacer Inés en este caso es revisar su causa. ¿Qué informó la AFP en la causa? Y de acuerdo a eso, si no está decretada la subrogación, solicitar la sentencia de subrogación. Estamos en Jueces y Juezas en Línea, son las 15 horas con 30 minutos, ya llevamos un poquito menos de media hora de programa. Tenemos una consulta que es bastante repetitiva, magistrada, en este caso de Christopher, que dice que ¿qué puedo hacer o qué se puede hacer más bien si una AFP no acató la orden de retención del 10% y pagó los retiros directamente al deudor de pensiones? A mi hermana le pasó y la AFP Capital no ha dado respuestas a los tribunales, aun cuando se han enviado varios oficios para que lo hagan. Es decir, la AFP pagó a pesar que había orden del tribunal en otro sentido. Le recomiendo al hermano de nuestro usuario, porque que nos pregunta en este momento, no es él el directamente afectado, que efectivamente haga su solicitud ante el Tribunal de Familia donde se tramita su causa y exponga esta situación, que la AFP pagó, que a pesar que se le ha mandado oficios no ha dado respuesta y que de esa forma pida que se le aplique algún apercibimiento, se llama la ley, que lo insta a informar y se le aplique multa si es que no informa.
Lamentablemente para el caso de la hermana de nuestro... De Christopher. De Christopher, que soy pésima con los nombres, pero para la hermana de Christopher, lamentablemente si la FP no pagó habiendo orden de retención, no le van a pagar. No es que la FP, salvo que se formalice y haya una causa penal, y en la causa penal puede haber algún acuerdo entre las partes, pero con el 10% ya no se le va a pagar. Y eso es lo que más lamentamos nosotros, porque el monto de las multas que nosotros como Tribunal de Familia podamos aplicar tampoco va en beneficio de los alimentarios. Entonces es sancionar a una AFP con beneficio fiscal. Entonces aquí lo que hay que hacer es precisamente instar a que sea el Ministerio Público quien investigue si hay comisión o no de delito en este incumplimiento de la resolución judicial. Ana Leiva nos pregunta, ¿por qué me hicieron prorrateo de la retención que le hice al papá de mi hija? Porque había otra causa en el segundo 10% y del millón me pasaron 270.000 y el resto a la otra mujer, porque mi deuda era de 3 millones y la de ella 8 millones. ¿Por qué me quitan parte de la retención? ¿Por qué me quitan parte de la retención? Dice Ana, qué injusto lo que hacen, no pude apelar. No, porque no soy abogada, nos dice Ana. Y uno entiende la sensación de justicia cuando hay una deuda tan grande por una persona que no ha cumplido. Exactamente eso es, Cristian, es la sensación de injusticia con la que se quedan los alimentarios, las usuarias que hacen estas solicitudes. Porque lamentablemente con esto que ha sucedido, con esta autorización de los retiros del 10% y las retenciones que nosotros efectuamos, nos hemos dado cuenta que el gran porcentaje de las pensiones de alimentos que se establecen no se pagan. Y peor aún es cuando hay más de un alimentario. Y efectivamente existe lo que la ley de y estableció mecanismos para este prorrateo. Se le paga más a quien más le deben, se le paga menos a quien menos le deben. Y eso lo establece la ley, no es que el tribunal lo decida por sí. Cuestión arbitraria, de hecho dice qué tribunal tiene que hacer este prorrateo. Yo les explicaba que era el tribunal que tenía la causa más antigua y establece el mecanismo para que sea un prorrateo igual para todos, o sea, que no sea, si a ti te deben 10 millones y a mí me deben 1, no nos vamos a llevar 50 y 50, porque a ti te deben más y a tus hijos le han dejado de pagar más por más tiempo. Entonces, ahí se establece esa fórmula de prorrateo. Ya, no obstante que existe un mecanismo para hacer el prorrateo de manera caso a caso, pero la más equitativa es aquella que se estableció, que tiene que ver con la cantidad de lo adeudado. Esto no se produjo mucho en el 10% porque no había interconexión entre los distintos tribunales y lamentablemente ganaba el que primero ordenaba el pago. Claro. Era si la usuaria solicitó primero en el tribunal de Quillota y luego en el de Viña del Mar, la otra usuaria, y en Quillota ya la habían pagado, la de Viña del Mar había perdido. Hoy día no. Estamos todos los tribunales interconectados, relacionados, y tenemos a la vista la cantidad de causas que tienen nuestros usuarios y ordenamos que con lo que se retiene se le pague a todos aquellos a quienes han solicitado la retención. Pareciera ser injusto, pero cualquier incumplimiento del pago de una pensión de alimento es por sí injusta. Nosotros tratamos de administrar esa injusticia de manera de dar un poco. Así es, magistrada. Una consulta que no tiene que ver precisamente con las retenciones del 10%, pero que es interesante porque tal vez más de alguna persona que está en estos momentos viendo jueces y juezas en línea puede que le surja como una duda. Dice Maciel Gutiérrez, mi hijo tiene 27 años y carnet de discapacidad mental. Mi pregunta, ¿el papá debe seguir pagando pensión? Mi hijo tiene carnet del Compintis. Si hay una pensión de alimentos establecida en beneficio del hijo de Maciel, esa pensión se va a deber hasta que no se decrete el cese de esa pensión. Cumpla los 28 años de edad, cumpla 30 años de edad, esa pensión se va a seguir adeudando. ¿Cuándo va a cesar esa pensión?
tiene que primero haber una demanda de cese. Y estas demandas de cese habitualmente los alimentantes la interponen cuando el hijo ha cumplido los 21 o los 28 años de edad. ¿Por qué 21 o 28? Porque los alimentos se deben hasta los 21, estén o no estudiando, y si no hasta los 28 para procurarles un título profesional o técnico. Pero el legislador, en la misma norma que establece que se deben hasta esta edad, establece una excepción, y es que si al alimentario, al beneficiado con la pensión de alimento, le asiste una causal que le impida valerse por sí mismo, o que exista una causa justificada para mantener la pensión puede no cesar, la pensión se tiene que seguir manteniendo. Entonces, en el caso del hijo de Maciel, esta pensión se va a deber mientras no se decrete el cese. Y el cese se va a decretar cuando el alimentante lo demande. Y ahí el tribunal competente evaluará si a su hijo le asiste o no este impedimento para valerse por sí mismo. Muchas gracias, magistrada, por esa respuesta que tal vez algunas otras personas también la tienen. Nos queda muy poquito tiempo, son las 15 horas con 38 minutos y tenemos las últimas dos preguntas. La primera de Irma Valenzuela, que nos dice, ¿qué se puede hacer cuando el tribunal pide cuenta a la AFP para informar si hubo o no hubo retiro y los montos que corresponden al 10%? Yo estoy con ese problema esperando ese informe para que me den orden de pago por el primer 10% retenido del padre de mi hija. Ya el tribunal ha pedido varias veces, esa información y la AFP no la envía. ¿Qué más se puede hacer? Nos pregunta Irma. Irma, yo le recomiendo lo primero que lea la resolución donde el tribunal pide cuenta, ¿cierto? Nosotros como tribunales generalmente le ponemos un plazo a la AFP para que nos informe. A veces los tribunales por sobrecarga pedimos varias veces cuenta porque no nos damos mucho cuenta de cuántas veces hemos pedido cuenta. Pero si usted se da cuenta que en la resolución el tribunal le puso un plazo de 5 o 10 días, cuente los 10 días. Si no cumplió la AFP, usted al tiro pida que se le aplique multa. El tribunal, ¿Esos 5 o 10 días son corridos, son hábiles? Cristiano, son días hábiles que la AFP tiene para responder. Así que cuente los días. Si no cumplió, y habitualmente en la resolución le ponemos 5 días bajo apercibimiento de bla, 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 que es aplicar multa o arresto, ¿cierto? Entonces, que ella cuente esos días. Y si no, que pida que se aplique la sanción. El término correcto es pide hacer efectivo el apercibimiento. Pero aquí, para que Irma me entienda, es pida que se le aplique la multa transcurrido ese plazo. Y ahí el tribunal evaluará, informó, no informó, se notificó bien, no se notificó bien, y va a evaluar si corresponde o no a aplicar la multa. Y como le dije al principio del programa, con resolución de multa empiezan a pagar rápidamente las AFP. Es un buen mecanismo para que las AFP hagan también efectivo ese pago que en muchos casos sabemos que no se ha concretado. Son las 15 horas y 40 minutos, magistrada. La jueza Macarena Navarrete González, jueza del Juzgado de Familia de Copiapó, nos acompaña. Y con la última pregunta que yo se la prometí a María José Donoso, que aprovecha tal vez de generar también una reflexión. Dice, según la información que me entregó el PJUD, al demandado no le queda plata en la AFP y aún me debe 3.500.000 pesos. Es una realidad, magistrada, que me imagino que usted como jueza se la encuentra de manera muy seguida. Más seguida de lo que quisiéramos. La verdad es que sí. Y es una realidad a nivel nacional. Lamentablemente, estas medidas de retención del 10% es una medida parte, absolutamente. No garantiza el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. ¿Qué es lo que puede garantizar? Que se paguen pensiones atrasadas. Y en la mayoría de los casos, los 10% retenidos no alcanza para pagar la deuda que existe. La mayor parte de las pensiones de alimentos que fijamos los tribunales no se están cumpliendo. Y hoy día la ley es absolutamente ineficaz para exigir ese cumplimiento. La mayoría de los deudores no tienen grandes bienes, no tienen cosas respecto de las que embargar y rematar, y si las tienen, cuesta mucho poder encontrar bienes a sus nombres, habitualmente los tienen a nombres de terceras personas,
Y los alimentarios, que son inicialmente niños, niñas y adolescentes, y personas en ciertas situaciones de mayor vulnerabilidad, son quienes sufren esta desidia de los alimentantes. Entonces, es lamentable la situación de María José, pero es una situación que la vemos mucho más de lo que quisiéramos. Y creo que aquí hace falta que el legislador se ponga en el lugar de todas aquellas personas a quienes se les debe pensiones de alimentos. Porque lo he dicho en cada vez que he tenido la oportunidad, es más engorroso, más complicado de verle a una tienda de retail que va a ir y le va a quitar la lavadora que usted compró, que de verle pensión de alimentos a sus hijos, que tuvieron que sacarlos del colegio, porque están tomando té con pan, porque no hay una pensión de alimentos que les ayude a subsistir mínimamente. La realidad de los tribunales de familia es que nosotros hablamos de pensiones mínimas, que diríamos un niño no vive con esto, y aún así no se pagan. Entonces la realidad, María José, es una realidad lamentable que requiere actividad legislativa y que requiere que se establezca un mecanismo de exigencia y de sanción eficaz. Hoy día una orden de arresto no garantiza que el demandado pague la pensión de alimentos. Menos hoy día que estamos con estos estados de excepción que nos impiden decretar órdenes de arresto. Así es, magistrada. Bueno, con esta reflexión de la magistrada Macarena Navarrete González, jueza de familia de Copiapó, empezamos a decir adiós en esta jornada de jueces y juezas en línea. Magistrada, le dejamos los micrófonos para que se pueda despedir. Agradecer, Cristian, nuevamente esta oportunidad. Siempre es bueno estar en contacto con la gente que se comunica a través de estos medios y poder aclarar las dudas de nuestros usuarios. Siempre es bueno estar en contacto con la comunidad. Así que agradecer a todos quienes se conectaron y a ti, Cristian, particularmente por esta oportunidad. Muchas gracias, magistrada. Toda la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial y un equipo trabajando detrás de esto. Y agradecemos a todos los usuarios y usuarias que se conectaron al Facebook Live del Poder Judicial, quienes hicieron todas estas consultas. Los queremos dejar invitados para una próxima jornada, seguramente el próximo jueves, cuando tengamos nuevamente jueces y juezas en línea al aire. Yo me despido, que tengan una muy buena tarde.